Opa, has vuelto. Te lo dije, yo siempre vuelvo. Lo que esto significa, ¿verdad? Logran fácilmente fingir que son japoneses. Sí, la joven respondió sin vacilar. Sabemos que había que nerfear el personaje Lee Mi-ho. O mejor dicho, las fans de Lee Mi-ho. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ro y hoy voy a hablarles de un libro que estoy segura que les va a gustar muchísimo y que para nuestra suerte también cuenta con una adaptación audiovisual. Pachinko es un libro buenísimo de la escritora coreana Min Hee Lee. Es mi segundo libro de un escritor coreano. Antes de empezar, quiero decir que aunque me voy a apoyar mucho en la adaptación audiovisual, aquí estoy como lectora y el libro es mi referencia principal. Otro punto importante es que aunque yo soy fan de los doramas, aunque hace muchísimo que no veo uno, opino que si intentas ver la serie de Pachinko con este mismo enfoque de los doramas, no te va a gustar. Ni siquiera es parecido a Si la vida te da mandarinas. Por ejemplo, el tono aquí es muy diferente, la forma de contar la historia y la historia en sí es bastante diferente. Este es un drama histórico, en lo que en mi opinión cojea la adaptación audiovisual son estos intentos de suavizar todo, de hacerlo más family friendly y da un resultado medio nebuloso. Mi primera interacción con esta historia fue la primera temporada y creo que en aquel entonces vi 3 capítulos y hoy, después de haberla visto en esos 3 capítulos, no haberla continuado y después cuando retomé el libro desde un inicio, me doy cuenta de que se pierde muchísimo entre la pluma de la escritora y la puesta en escena en la serie. Y serían necesarios muchísimos más capítulos para poder recrear el libro con total fidelidad. En lo personal, la decisión de intercalar el pasado con el presente no me gustó para nada. Yo me saltaba las escenas de Salomón en el presente, porque además los problemas de Salomón comparados con los problemas de Sun-ha a inicios del siglo XX parecen triviales y obviamente uno como espectador siempre está mucho más interesado en la situación de Sun-ha que en la de Salomón. Además de que en esta primera etapa, en los primeros capítulos, considero que es más importante esta inmersión en la Corea ocupada por los japoneses, que es un contexto muy necesario para poder comprenderlo todo. Esta es una historia difícil de desarraigo, inmigración, machismo, misoginia y discriminación, ¿saben de cuál tipo? Hacia los coreanos, que es un problema muy latente en toda la historia. Los coreanos que hoy admiramos por su cultura, su música, sus audiovisuales, a inicios del siglo XX eran relegados de tal manera que hablar su propio idioma era visto de manera despectiva. La historia comienza en Busan, Corea, y aunque Sun-ha es el personaje principal en el libro, se dedican muchas páginas, que agradezco muchísimo, a hablarnos de sus padres, incluso de sus abuelos. Una de las partes más interesantes porque nos ayuda a entender qué decisiones toman los personajes más adelante. Sun-ha creció en un hogar lleno de amor donde es respetada y valorada por su padre y su madre. Lo que sucede es que tiempo antes de eso, la pareja antes no podía tener hijos, o más bien, tenía hijos que perdían la vida muy pequeños. ¿Cómo empieza la historia de los padres de la protagonista? El padre de Sun-ha es un hombre con labio leporino, que se imaginarán que en ese entonces era casi imposible de atender. Por tanto, las personas con esta patología eran relegadas en la sociedad. Y como Honey, el padre de Sun-ha, no encajaba en esta idea de hombre perfecto para la sociedad coreana, a la vez no tenía la obligación de amoldarse a él, lo que le permitió desplegar su verdadera personalidad, un hombre bondadoso y muy atento. Y a pesar de que la madre de Sun-ha, Yang-hin, fue obligada a casarse con él, encontró en esta relación mucho más de lo que una mujer sumamente pobre podía esperar de un matrimonio: comprensión, amor, ternura y un compañero de vida. En la serie nos muestran al padre de Sun-ha con un labio leporino un poco disimulado. Cuando lees el libro, se nos dice que prácticamente el señor no tenía labio superior. Lograron entregarle a su niña, que vendría después de muchos intentos y después de un ritual chamánico, que es el contexto que nos dan al inicio de la serie audiovisual, un ambiente muy diferente al que las demás niñas de Corea en esa época estaban acostumbradas. Su padre era una parte importante de su vida que siempre la cuidó y además los hombres a su alrededor también la trataban con mucho respeto y aprecio. Pero esto, sin saberlo, esta confianza e inocencia a su vez le impide prevenir problemas que se le presentarán en el futuro.
La burbuja de Sunha explota cuando el padre deja este mundo debido a una enfermedad y esto marca un antes y después en la vida de la niña. Pero para entonces ella ya había desarrollado gracias a él una parte importante de su personalidad, a diferencia de la mayoría de mujeres coreanas a su alrededor moldeadas por la represión y la ocupación japonesa. Ella tiene mucho orgullo, no se cree inferior a los hombres y valora mucho el ser coreana y lo que eso significa. Pasan los años y llegamos al año 1962. En el libro, Sunha llama la atención de Han-soo, un hombre encargado de controlar el comercio en el mercado, con el respaldo de la oficialidad japonesa. Y aquí viene uno de los problemas para mí más serios de la adaptación audiovisual. Lee Mi-ho, o mejor dicho, las fans de Lee Mi-ho. Y no me malinterpreten, yo pienso que el actor es perfecto para el papel, aunque el encanto del personaje de Han-soo viene más de cómo se viste, cómo habla, cómo se expresa, más que de su físico. De hecho, la escritora nos habla de esto muchas veces porque nos explica que Sunha, a diferencia de la actriz que es muy guapa, en el libro es una mujer de aspecto normal. Es una coreana normal. Algo importante para mí es que ciertas fans de Lee Mi-ho no lograron comprender que esto no es Herederos, que esto no es City Hunter y que esto es un drama histórico, y la presión que ejercieron se vio reflejada en la producción. Y de ahí viene este capítulo de la primera temporada súper forzado, donde el único interés era mostrar más el actor y más en una historia donde les conté que el tiempo es importante porque pasan muchos sucesos y muchas cosas. Y bien, ¿qué sucede entre estos dos personajes? Ahora primero vamos a hablar de algo muy importante que puede pasar un poco desapercibido cuando vemos la serie. En el libro, Sunha tiene 16 años, casi 17, y con Han-soo tiene 34. O sea que ustedes saben lo que esto significa, ¿verdad? ¿Por qué Han-soo se interesa, se enamora de Sunha si tiene tanto dinero y gente a su alrededor? En la serie nos tiran un pase ahí de una revisión policial, de rutina en el mercado, que realmente su único objetivo es intimidar a los coreanos, los comerciantes, y nos muestran cómo todos bajan la cabeza y Sunha no lo hace, aunque en el libro esto no es canon. Han-soo ve esto y le llama mucho la atención. El objetivo de esta escena es mostrarnos cómo en el libro un hombre como él, que prácticamente finge ser japonés y que ha estado rodeado de mujeres toda la vida, se sintió atraído por una coreana que está orgullosa de ser coreana y que toda su vida la ha vivido en Corea, Busan, y que genuinamente ama su hogar, pero que a su vez ese amor y orgullo se mezclan con una gran inocencia, como esta reconciliación de Han-soo consigo mismo, de Han-soo, un hombre que ha vivido muchos años en Japón fingiéndose en japonés, reconciliándose con su identidad coreana. La actitud de Sunha me parece muy particular porque es muy interesante, es un personaje muy interesante. Ella tiene comportamientos que podrían parecer sumisos, pero sus acciones no son para nada sumisas. Sunha tiene ademanes sumisos, pero no es una mujer sumisa, y ese es mi miedo con la adaptación, que no se logre ver, porque en el libro esto es un punto que la autora nos lo deja claro. Verán, Sunha es una chica de 17 años rodeada de un montón de hombres dominantes y machistas, y aún así cruza el mar, negocia con yakuzas, trabaja en la calle y todas estas cosas que hace, las hace sin saber leer ni escribir. Sabemos que había que nerfear el personaje. Isaac completa este triángulo amoroso que es el motor de todo pachinko y representa ese contraste con Han-soo. Isaac no es solamente un personaje muy interesante, sino que históricamente muy acertado porque nos sirve para representar el papel de las iglesias cristianas en la lucha independentista coreana. Aquí le voy a dejar en la descripción un artículo al respecto que logré encontrar que me parece súper interesante y eso hace que me guste mucho más este libro. Isaac y Sunha son extremadamente compatibles. Isaac me recuerda esta masculinidad segura que era el papá de Sunha. Es un hombre visionario al que no le importa, ni le interesa, ni le molesta que Sunha quiera lograr sus objetivos. A él no le interesa si ella quiere conquistar la luna, él siempre la va a apoyar. Ella le ofrece ese balance a él. Como él es un visionario muy soñador, Sunha es una persona que le pone los pies sobre la tierra. Y sí, Han-soo es un hombre totalmente contrario a Isaac, que si tiene que venderle su alma al diablo, lo va a hacer. Tiene mucho poder, pero sin embargo nosotros podemos ver cuánta influencia y cuánto peso tiene para él nuestra protagonista. Ahora voy a hablarles de mis escenas favoritas de los primeros capítulos de la primera temporada. Esta escena me gusta muchísimo
porque sí, es canónica. En el libro se describe cómo la mamá hace todo este esfuerzo por conseguir este arroz, que es para un evento que tienen que ver en el libro, y lo difícil que es para los coreanos consumir su propio arroz que ellos mismos cultivan en su propia tierra. Esta escena de reencuentro de ellos dos, después de que Han-soo estuvo un tiempo fuera, es exactamente igual al libro. Opa, has vuelto. Te lo dije, yo siempre vuelvo. La abrazó con fuerza. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo está mi chica? Ella sonrió de oreja a oreja. Espero que no vuelvas a irte pronto. Cierra los ojos, le dijo, y ella obedeció. Han-soo le abrió la mano derecha y colocó un disco grueso sobre su palma. El metal estaba frío. Han-soo tenía un pesado reloj de bolsillo de oro que había comprado en Inglaterra. Esta escena del mercado, o sea, estas dos escenas del mercado y de la discusión son una misma escena realmente en el libro, o sea, todo ocurre en el mismo lugar. Es una forma en la serie de demostrarnos cuáles son los sentimientos de Han-soo, porque en el libro sí nos dicen claramente que cuando Han-soo le dice esas palabras tan crueles a Sung-ha, cuando Sung-ha no acepta los términos de Han-soo, él está arrepentido de lo que dijo. Sí tuvieron una confrontación, de hecho en el libro Sung-ha sí le habló feo, le dijo malas palabras y todo, pero no ocurre así, pero a la vez sí. Otra de las escenas que me gusta mucho por lo fiel que es al libro y que logra transmitir esa sensación es esta escena de Isaac y Sung-ha. El pastor habló en voz baja, unió las manos como si rezara. Sung-ha, ¿crees que podrías llegar a quererme? Sí, la joven respondió sin vacilar. En ese momento, Isaac se sintió ligero y limpio, como si sus pulmones enfermos hubieran recuperado la salud. Aspectos que quisiera resaltar. Los conocimientos. Los conocimientos aquí reflejan el estatus. ¿Por qué? Porque a diferencia de que actualmente nosotros podemos acceder mucho más fácil a los conocimientos, en esa época no. El tema del idioma, tanto en el libro y en la serie, creo que es uno de los puntos de oro que tiene la serie. Lograron sostener este trío entre idiomas de inglés, japonés, coreano, que es necesario para la historia. El idioma es importante. Cuando la gente habla coreano significa algo. Cuando hablan japonés no es solamente que están hablando el idioma que conocen. El idioma representa cuánto arraigo tienen a su cultura, representa cómo lo ven los demás, representa en dónde están. Es muy importante. Otro tema que me llama mucho la atención, a diferencia de lo que pudiera pensar, muchos personajes coreanos logran fácilmente fingir que son japoneses, y es tan fuerte esto que cuando un coreano está bien vestido, cuando tiene dinero, cuando logra un estatus, las personas ni siquiera se imaginan que es coreano, siempre piensan que es japonés. La salud, solamente la gente rica tiene el acceso a la salud. La gente con bajos recursos vive muy poco, y esto marca mucho el ritmo de la historia. Creo que es el análisis lo menos lleno de spoilers que les puedo hacer. No tienen idea de las ganas que tengo de hablar de cosas específicas del libro, pero quisiera que este video fuera para que se motivaran a leerlo. Siento que si se enfrentan al audiovisual sin leer el libro se van a perder de mucho, y aparte es un libro buenísimo, y la autora nos muestra al final del libro toda la labor investigativa que tuvo que realizar para poder escribir este libro, que es prácticamente un documental donde los personajes son ficticios pero a la vez no, porque cada personaje es la representación de muchas historias de personas reales. Muchas gracias por ver este video, espero haberlos motivado a leer el libro, y que cuando lo hagan regresen a los comentarios y me comenten sus experiencias. Muchas gracias por verme, los quiero mucho, chao.